Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Gloria al Señor. Quiero comenzar haciendo una pregunta en esta mañana. ¿A cuántos nos gusta que nos escuchen? Yo creo que a todos. A todos nos gusta que nos escuchen. Y qué feo es cuando no nos están atencionando o no nos están escuchando. Dos cosas que a los seres humanos nos gustan: que nos escuchen y que los miren a los ojos. Yo tenía ese hábito y siento que tengo que mejorarlo, o quizás era parte de mi conducta, pero siempre con mi esposa había esa situación, porque ella me hablaba y yo, sí, ya voy, pero estaba con el celular. Ella me hablaba, sí, yo te entiendo, y yo estaba viendo al televisor, y obviamente a mi esposa eso le molestaba, le enojaba, ¿verdad? Entonces yo por eso le hago esa pregunta: ¿a quiénes les gusta que a uno lo escuchen? Y a todos se siente feo, se siente mal cuando alguien nos está hablando y no lo escuchamos, o no le estamos atencionando, o no le estamos mirando a la vista. Y esto en el matrimonio se da bien fuerte. En el matrimonio es donde más se da este tipo de situaciones, y por eso es que hay bastantes ataques, pleitos, situaciones en los matrimonios, por no escuchar, por no ver a los ojos, por no atencionar a la persona que nos está hablando. Amén, ¿estamos de acuerdo? Pero en este caso vamos a hablar del Rey de la Gloria y del pueblo de Israel. ¿Verdad que Dios es un Dios de proyectos, un Dios de planes, un Dios de propósito? Y si Dios nos trajo a sus caminos, es porque Él tiene planes grandes para cada uno de nosotros, para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. ¿Qué voz estamos escuchando, hermanos? ¿A qué le estamos prestando los oídos? Una de las cosas que Dios exhortaba al pueblo era que escucharan la voz de Dios. Es importante escuchar la voz de Dios, porque al escuchar la voz de Dios, hermano, eso va a hacer que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. El pueblo de Dios, Israel, ellos escuchaban, pero su corazón estaba lejos de la presencia de Dios. Ellos escuchaban, pero no atencionaban la voz de Dios. Una de las cosas que la incredulidad y la soberbia eran dos cosas fuertes que habían en el corazón del pueblo de Israel. Son fuertes enemigos en la vida del cristiano: la soberbia y la incredulidad. Dios nos exhorta en esta mañana a no endurecer nuestro corazón y a escuchar la voz de Él, pero a escucharla atentamente. Escucharla atentamente, no estar distraídos, platicando, enfocados en otras cosas, sino a escucharlo a Él atentamente. A Dios le gusta que nosotros le escuchemos atentamente. Dios nos llama, nos habla en la palabra que dice que no seamos oidores olvidadizos. Tenemos que atencionar detenidamente la voz de Dios. Dios no quiere que nosotros haya dudas. Dios no quiere que nosotros haya dudas.
ni que endurezcamos nuestro corazón. ¿Cuál es la importancia de escuchar a Dios? La importancia de escuchar la voz de Dios en lugar de queja. En el pueblo de Israel hubo mucha queja, mucha murmuración, en lugar de escuchar a Dios. ¿Por qué los habla Dios hoy y nos pone como ejemplo al pueblo de Israel? ¿Por qué será? En lugar de quejarnos, en lugar, hermanos, de murmurar, necesitamos escuchar atentamente la voz de Dios, porque Dios tiene un propósito, un destino para cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende cuánto se va a tardar esa respuesta. De nosotros depende cuánto se va a tardar llegar al propósito, llegar a la meta, llegar a alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Todo depende de nuestro corazón, de escuchar la voz de Dios. En lugar de quejarnos, de cuestionar la dirección de Dios. Cuando Dios nos da una palabra, nosotros tenemos que atesorarla en el corazón, porque Dios quiere que esa palabra que Dios te ha dado o que Dios me ha dado, que esa palabra tenga su cumplimiento. Dios quiere que esa palabra que Dios nos da se cumpla en nuestras vidas. Pero para que esa palabra se cumpla en nuestras vidas, nosotros tenemos que atesorar esa palabra, vivir en esa palabra, caminar en esa palabra. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. Y ese es el problema que está pasando también hoy en día en la iglesia. Que hay mucha distracción, mucha queja, mucha murmuración. Y eso está estancando nuestro crecimiento en Dios. Eso está estancando nuestro avanzar en Dios. Eso está estancando a que nosotros cumplamos los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios puso a un hombre para guiar al pueblo de Israel. Dios puso a Moisés. Moisés era la voz de Dios en el pueblo de Israel. Y siempre Moisés fue cuestionado por el pueblo. Se quejaban de él, murmuraban de él, hablaban mal de él. Bendito sea el nombre del Señor. Israel salió de Egipto, pero su corazón quedó allá en Egipto. Allá quedó enterrado su corazón. Las costumbres las llevaban con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de estar atentos y receptivos a la guía diaria de Dios en nuestras vidas. Había palabra para el pueblo de Israel. Dios le daba la palabra a Moisés y Moisés se la transmitía a ellos. Pero su corazón estaba endurecido, lleno de soberbia, lleno de incredulidad. La incredulidad es un espíritu, hermanos, que no los deja avanzar. La incredulidad es un espíritu que no los deja crecer, madurar espiritualmente en nuestras vidas. Era un pueblo incrédulo. Cuando hay incredulidad, porque ellos querían escuchar lo que el corazón de ellos quería escuchar. Ellos querían que Dios les cumpliera lo que ellos querían, escuchar lo que ellos querían escuchar, pero no es así. Debemos de valorar, de amar la palabra que Dios nos entrega cada domingo, porque esa palabra es la que nos va a hacer crecer y madurar en Cristo Jesús. Necesitamos tomar la palabra, que la palabra llegue al corazón de nosotros, que la palabra se haga rema en nuestros corazones. Necesitamos cada día meditar en esa palabra, no cuestionar la palabra, no razonar la palabra, sino cada día meditar en ella. El peligro de la incredulidad
Endurecer el corazón significa dejar de confiar en Dios. Cuando usted endurece el corazón, cuando no ponemos atención a la palabra, estamos dejando de confiar en Dios y ponemos nuestra confianza en otras cosas de la tierra. Necesitamos confiar en Él. Si la palabra no mora en nuestros corazones, ¿cómo vamos a poder confiar en Dios? ¿Cómo vamos a poder confiar en su palabra? Si la palabra no está en el corazón de nosotros, si no escuchamos a Dios atentamente, gloria al Señor, ¿cómo va a morar en nuestros corazones la palabra? Y ese fue el problema con el pueblo de Israel. Estaban en el desierto. Moisés estaba platicando con Dios. Había subido Moisés para hablar con Dios. Y cuando Moisés tardó y comenzaron a quejarse el pueblo de Israel, a murmurar, a hablar, y decían: Moisés ya no va a regresar. Y ¿qué le dijeron a Aarón? Que les hiciera un Dios. Y todos conocemos la historia. Mire cómo estaba el corazón del pueblo de Israel. Qué corazón tan malo, qué corazón tan duro el pueblo tenía, que prefirieron que se le hiciera un becerro. Y Aarón se los hizo. Y comenzaron a gritar, a hacer fiesta, a gritar, a adorar aquel becerro que Aarón les había hecho. ¿Cómo estaba el corazón de este pueblo? Pero es bueno que hoy en día nosotros también meditemos. Es bueno que hoy en día nosotros nos escudriñemos. Es bueno que hoy en día nosotros también meditemos y podamos escudriñarnos y preguntarnos cómo está nuestro corazón hoy en día. Si estamos creciendo, si amamos la palabra, si la palabra está en nuestro corazón, si estamos confiando en Dios. ¿En quién está puesta nuestra confianza hoy en día como iglesia, como cuerpo de Cristo? La Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Este es un caminar de fe. Y dice la palabra que Dios se llenó de ira. Estuvo 40 años disgustado con el pueblo de Israel. Todo el andar en el desierto dice que Dios estuvo disgustado con este pueblo. Un pueblo que Él amaba, un pueblo que Él lo sacó de la esclavitud, un pueblo que Él lo sacó de Egipto. Dios soñaba, Dios tenía planes, Dios tenía propósitos grandes con este pueblo. Así como lo tiene con usted y conmigo también. Pero necesitamos hoy en día valorar, amar la palabra, no cuestionarla, no razonarla. Necesitamos escuchar a Dios, porque muchas veces nos distraen tantas cosas. Muchas cosas están llamando la atención de nosotros. Muchas cosas nos están desenfocando de buscar el rostro de Dios y de meditar en su palabra todos los días. La palabra es la verdad. La palabra es Dios mismo. El pueblo de Israel era un pueblo terco, un pueblo rebelde, un pueblo que no confiaba en Dios, un pueblo duro de corazón. Pero también vinieron consecuencias a causa de su dureza y de su desobediencia. Gloria a Dios. El salmista relata cómo la falta de fe de una generación hizo que no entraran a la tierra prometida. Era una generación que Dios amaba, pero no entraron a la tierra prometida. Tuvieron consecuencias.
Y eso es lo que Dios hoy nos habla a nosotros como pueblo, porque Dios quiere que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Dios tiene propósitos grandes para nosotros. La hermana Yadira la vez pasada predicaba de que nosotros queremos que Dios los conteste rápido. Y todo tiene que ser en el tiempo perfecto de Dios. Dios no te va a dar algo en el momento, porque Dios no quiere que eches a perder lo que Él te va a dar, lo que Él te va a entregar. Y el desierto fue el camino. Ese era el camino por donde el pueblo de Israel tenía que pasar. Y la misma palabra de Dios dice: te traje por el desierto para probar, para ver lo que había en tu corazón. Las cosas que están en el corazón son muy importantes. Las cosas que están en el corazón son muy importantes. Escucha esto. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tienes en el corazón? La empresa, la casa, el carro, el negocio. ¿Qué hay en tu corazón? Porque en el corazón del pueblo de Israel estaban las cebollas, los pepinos, los melones. Y de eso se acordaban en el desierto. Y le decían a David: los sacaste de Egipto para morirlos de hambre aquí en el desierto. Pero había maná del cielo. Pero ellos no querían el maná. Ellos se acordaban de lo que comían en Egipto. No glorificaban a Dios por el maná. No exaltaban a Dios por el maná. No le daban la gloria a Dios por el maná, sino que se quejaban, murmuraban, cuestionaban a Moisés. Ellos no se acordaban de que eran esclavos, de que trabajaban haciendo ladrillo bajo el sol. No, ellos se acordaban de la comida que ellos comían. Ya se imagina cómo estaba el corazón de Dios, lo que Dios sentía cada vez de que este pueblo entraba en rebelión y comenzaban a molestarse. Por eso le digo algo: lo que hay en el corazón es muy importante para Dios. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué tiene usted en su corazón? Las cosas del corazón son muy valiosas. Y dependiendo de lo que hay en nuestro corazón, así será nuestra vida. De lo que el corazón está lleno, de eso viviremos aquí en la tierra. Pero necesitamos que nuestro corazón esté lleno de la presencia de Dios, lleno de su palabra. El pueblo tenía que entrar en 40 días y dio vueltas en el desierto 40 años por causa de su dureza, por causa de la rebelión de su corazón. Perdieron la oportunidad de entrar en la tierra de reposo a donde Dios los quería llevar. Y yo quiero decirte en esta mañana: no corras, no te desanimes, no te desalientes, no te inquietes, no te angusties. Dios tiene una respuesta, pero la tiene en su tiempo perfecto. Dios no quiere que tu vida se destruya. Dios no quiere que tu vida perezca. Dios sabe el tiempo y hacia dónde te lleva. Él sabe el tiempo de tu respuesta. Él la tiene. Él tiene tu bendición, pero va a ser en el tiempo perfecto de Él, no va a ser en el tiempo nuestro. Anoté, por si quieres anotar, la palabra Meriba.
significa rencilla, pleito y contienda. Y masá significa prueba o tentación. Prueba o tentación. Gloria a Dios. Vamos a ver otro texto más para terminar. En Primera de Corintios 10:1. Primera de Corintios 10:1. ¿Cuántos creen que Dios se disgusta? Dice que estuvo disgustado 40 años con el pueblo de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pero esto es lo importante. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este es el ejemplo. Israel es nuestro ejemplo. Amén. Dios no quiere que nosotros perezcamos igual al pueblo de Israel. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, un corazón fiel, que seamos íntegros a Él. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón sencillo. Dice que ellos escucharon la palabra, pero por no oír la palabra acompañado de la fe, por eso perecieron. Nosotros tenemos que oír la palabra con mucho amor, con mucha pasión. Tenemos que estar atentos a escuchar la palabra, porque el enemigo no quiere que nosotros crezcamos. El enemigo no quiere que nosotros seamos bendecidos. El enemigo no quiere que nosotros cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. Necesitamos darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Necesitamos poner a Dios en nuestro corazón. La Biblia narra, y lo acabo de leer, toda la codicia. Fornicaron, amando a los ídolos. Codiciaron, dice la palabra. ¿Y cuántas cosas hizo el pueblo de Israel delante de Dios? Hoy Dios nos habla en esta mañana. Hoy Dios nos exhorta a amarle a Él por sobre todas las cosas. Hoy Dios nos exhorta a amar su palabra, a escuchar su voz, porque Él es Padre y Él quiere llevarlos por el camino correcto. Dios no quiere verlos sufrir. Dios no los quiere tristes. Dios no los quiere amargados. Dios no los quiere frustrados.
Dios no los quiere fracasados. Dios quiere bendecir su iglesia. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero su pueblo tiene que obedecer a la palabra. Esa es la condición que Dios nos pone en esta mañana. Necesitamos amar la palabra. Necesitamos oír la voz de Dios atentamente. Cuando el padre natural le habla a su hijo, lo aconseja y le da palabra, si el hijo obedece, tendrá éxito, no fracasará, tendrá victoria, será una persona bendecida, próspera, importante en la tierra. Igual Dios, si oímos la voz de Dios y caminamos escuchando la voz de Dios, tendremos victoria, tendremos éxito, tendremos poder, tendremos autoridad. Seremos gente poderosa en esta nación si tan solo escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios la necesitamos diariamente. Vivimos en un mundo donde hay tanto conflicto, donde hay tanta maldad, donde hay muertes. Vivimos en un mundo donde hay guerra. Es tremendo los tiempos, pero si Dios ha permitido que nosotros seamos parte de este siglo, es porque somos la generación que marcará el cambio en esta tierra donde estamos. Pero necesitamos ser diligentes, necesitamos amar la palabra. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Necesitamos caminar en la palabra. Necesitamos vivir la palabra. La voz de Dios no es gravosa. Él es el Padre. Nosotros sus hijos. No vamos a fracasar si oímos atentamente la voz de Dios. Aunque tu corazón diga lo contrario, aunque tu mente diga lo contrario, es la voz de Dios la que nosotros tenemos que atesorar cada día. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ponte sobre tus pies. La incredulidad, la soberbia, la rebelión, son espíritus fuertes. Son espíritus fuertes. Pero el antídoto para vencerlos es la obediencia a la palabra de Dios. No hay otro antídoto para vencer la soberbia, la rebelión, la arrogancia, solamente obedeciendo a la palabra. Necesitamos caminar con Dios, caminar al lado de Dios, caminar conforme a su palabra para llegar más rápido al cumplimiento de lo que Dios quiere entregarnos.